vamos a hacer la transformación y vamos a coger como ejemplo un shape de lo que tenéis vosotros de lugares protegidos en espacios naturales, creo que es, que me lo dio Blanca para que pudiéramos hacer este ejemplo. Geovide yo nunca lo he utilizado, entonces he estado practicando con esta herramienta para ver cómo lo hacíamos. Vamos a intentar que nos salga a todos, pero al final Geovide es bastante sencillo. Lo que nos tenemos que quedar es con que tenemos que hacer estos pasos, cómo lo haríamos, y luego ya cada uno, como tendrá sus atributos, tendrá que investigar cómo lo hace, porque cada uno tendremos que hacer el case con los atributos. Ahora lo vamos a ver. Una cosa que os dejé ayer, que os lo dije, fue la guía técnica de lugares protegidos que se ha hecho desde el grupo de trabajo. En la guía técnica se define cada uno de los atributos y cada uno de los valores. Si queréis ahora, mientras lo vamos haciendo, pues podéis consultarlo cuando vayamos hablando de cada atributo, por si no os enteráis. Entonces, bueno, vamos a ver dónde está toda la información en Inspire. Aquí tenéis la página europea. Si entráis en esa página es donde está toda la información. Tenemos datos de distintas normativas que hay en torno a Inspire y otra serie de información, pero a nosotros lo que nos interesa es la parte de adopción, ¿vale? Que es todas las guías técnicas que tenemos que utilizar para generar, para convertir nuestra información al modelo de datos que nos dicen en Inspire y para poderlo representar en servicios de visualización o de descarga. Entonces nosotros entraríamos en Data Specifications, que es donde están las especificaciones de datos. En nuestro caso tendríamos que ir a la de lugares protegidos, que os la dejé también ahí, que es la versión 3.2, pero siempre es bueno que entréis en la versión de lugares protegidos, que tengan colgada ahí por si no os habéis dado cuenta y la han modificado. Os voy a enseñar en el portal IDE, que eso no lo tenía preparado en la presentación, por si alguna vez queréis. Desde aquí también podéis entrar a toda la información que hay de Inspire. El portal IDE, que es www.ide.es. Aquí tenéis toda la información relativa a Inspire en esta pestaña. Tenemos el portal aquí, luego las aplicaciones. Aquí tendríamos todo lo relativo a Inspire en España, cómo nos organizamos en los grupos de trabajo y todo eso. Y la parte europea, que es la que estamos haciendo ahora, sería aquí en Inspire. Entonces nosotros tendríamos en este menú vemos que tenemos el marco legal, tanto a nivel europeo como nacional, que sería la LISIGE, y luego la puesta en práctica, que es lo que a nosotros nos interesa. Nos iríamos a datos. Entonces en datos aquí tenemos las guías técnicas, lo que os enseñó Paloma, la especificación, las distintas versiones que ha habido de la norma, el registro Inspire, qué es lo que tiene. Bueno, pues esto, si queréis, os lo podéis leer. Y en un principio, y aquí pues el calendario de cuándo tenemos que tener nuestros datos. En un principio, en esta parte de implementación española, se quiere poner los trabajos un enlace a donde estén los trabajos que están haciendo los distintos grupos de trabajo. Pero como eso es Codige el que dice cuándo hay que ponerlo y cuándo no, pues parece que pues de momento no lo ven conveniente. Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí también información. Nosotros estaríamos aquí ahora mismo en Inspire, nos iríamos a Data Specifications y tendríamos, si os fijáis, este sería el reglamento que os enseñó ayer Paloma, y aquí tendríamos la de Protected Sites, aquí tendríamos la normativa. Entonces tenemos los enlaces a las distintas versiones y la que ahora mismo está vigente es esta. Seleccionaríamos y nos la descargaríamos. Luego, sigamos. También tenemos algo importante. Una vez que hemos entrado en esa parte de Data Specifications, tenemos aquí la Data Models, donde tenemos colgados esos ficheros XSD que vamos a utilizar para hacer la transformación de nuestra información. Y luego aparte también tenemos los modelos de datos UML en una versión más fácil de leer. Ahora lo vamos a ver. En el esquema de aplicación tenemos la versión 3.0, que solamente tiene el modelo simple, y luego tenemos una versión 3.1 que engloba el completo, pero que, como os dije ayer, todavía no está en revisión.
todavía no han hecho para la parte de lugares protegidos, no han hecho la versión 3.4 de los esquemas XSD y no podemos hacer los cambios que han hecho ahora nuevos. Solamente podemos hacer lo anterior. En lo de que os he dicho que podíais ver el diagrama UML, es que no os lo he marcado antes. Si pincháis en esta parte de HTML veis los modelos de datos de esta manera. Los modelos UML los veis de esta manera. Entonces podéis ver aquí las relaciones entre los modelos, los atributos que hay, definiciones. Es una forma más fácil sin tener que meteros en la especificación. Solo tenéis ahí, como os he dicho, a través del portal de Inspire. Y luego cuando accedéis en eso que os he dicho, a ver, aquí donde os he dicho, en la parte de GML Codelist, donde tenemos los esquemas, si accedemos aquí a esquema repository accedemos a una lista de carpetas con acrónimos para cada uno de los temas. El nuestro es el de Protected Sites, el PS. Entonces, si entramos ahí tendremos una carpeta que es la 3.0 y una carpeta que es la 4.0, que he dicho antes 3.4, la 4.0. La 4.0 está vacía y os dice esto, os dice que están todavía en revisión y que podéis acceder. ¿Os acordáis que os hablé de los thematic clusters donde están discutiendo para hacer una última versión? Bueno, pues accederíais a través de ahí, accederíais a esas discusiones que están teniendo. Entonces nosotros nos descargaremos la versión que está aprobada, que es la 3.0. Yo ya os he dejado el XSD en la carpeta de prácticas, hay una carpeta que pone XSD, si os metéis, ahí está el fichero XSD que vamos a utilizar para la transformación. Luego lo abriremos para que lo veáis por encima, pero bueno, no tenéis por qué entenderlo todo, porque al final vamos a utilizar una aplicación para que lo entienda y haremos las asignaciones nosotros. Vale, ¿cómo tenemos que trabajar entonces? Nosotros tenemos nuestros conjuntos de datos espaciales que tenemos que transformar porque nos lo piden que cumplamos con un modelo de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar el modelo de datos que tenemos nosotros, el modelo de datos que nos dice la especificación de lugares protegidos y ver qué información tengo de lo que me están pidiendo y qué información no tengo en mi base de datos o en mi shape. Lo más fácil de trabajar es crear una matching table para hacer la asignación entre mis atributos y los atributos europeos. He cogido la matching table que tenía Mónica, que han utilizado en medio ambiente porque está muy bien, tiene la definición de cada uno de esos atributos que dice la especificación y luego asigna a cada uno de los atributos que ellos tienen de espacios naturales, pues qué asignación hay que hacer con cada uno de los atributos europeos, es decir, con qué dato mío relleno el dato europeo. Y bueno, una vez que ya tengo esa matching table, lo que tengo que tener también en cuenta es que yo tengo que ofrecer esta información en el sistema de referencia que me dice la especificación, que hemos quedado que es al final el oficial en España, el ETRS 89, que si lo tenemos en ED50, que es el sistema antiguo, tenemos que transformarlo. Y luego publicarlo, claro, como os acordáis en la especificación que hablábamos primero del modelo de datos y aquellas presentaciones que pasé muy rápido, hablaba del sistema de referencia, de que tenía que tener metadatos y que lo tenía que representar mediante un servicio de visualización o ofrecerlo a través de un servicio de descarga. Bueno, pues también tendremos que ver cómo lo voy a ofrecer. En ese caso, mire, en el apartado del portal Inspire que hemos visto antes, a las directrices técnicas que haya para ofrecer servicios de mapas y servicios de descarga. Y ya, bueno, pues eso ya los informáticos o quien sea lo implementarán. Yo me tengo que encargar de la parte de datos. Bueno, esta sería la matching table, pero yo creo que es mejor que la abramos todos y así vemos de la línea amarilla para allá son los atributos Inspire y de la línea amarilla para acá son los atributos que tenemos. Entonces, bueno, vamos a verlo un poquito por encima para que veamos otra vez de nuevo el significado de cada uno de los atributos y luego ya lo vamos a ir asignando. A ver.
Si yo me abro, yo ya me lo he abierto y ya me lo he preparado, he inmovilizado aquí paneles. ¿Esto se puede mover? No. Bueno, ya me he inmovilizado ya aquí paneles para poderlo ver. Entonces, empezamos. Tendríamos, ¿os acordáis? Teníamos los elementos obligatorios, que son la geometría y el identificador. Esos son los que obligatoriamente tengo que rellenar. Aquí tenemos una definición, aquí tendríamos la definición de lo que son cada uno, y estos serían los tipos de valores. Bueno, la geometría, pues al final eso realmente, como lo tenemos en mi shape, la geometría asignada, voy a reducir esto. En la geometría no tenemos ningún problema porque lo vamos a meter por un shape y cada identificador tendrá su geometría, ¿vale? En este caso, bueno, pues nos está diciendo que tenemos una superficie en GML, lo que va a crear, ¿vale? Bueno, en el caso del identificador, ¿os acordáis? El identificador, eso lo tenéis también puesto en la guía técnica esa que os he puesto en PDF. El identificador se divide en varios atributos. Tenemos el local ID, el namespace y un version ID. Entonces, en el local ID es donde vamos a meter el site code. Aquí lo tenéis encadenado, si os fijáis. En esta de aquí tenéis todo encadenado, porque al final lo que el identificador completo es la composición de estos tres atributos, pero ahora cuando lo tengamos que meter en la aplicación tenemos que meter cada uno por separado. Entonces, en el namespace, en el local ID yo identifico que voy a meter mi site code, ya sé que mi site code es el que voy a meter en ese atributo. En el namespace es el que hemos generado para identificar pues qué es España, la organización que es, el tipo de conjunto de datos que es, y es esa cadena de caracteres que será fija para todos los espacios naturales. Y luego el version ID, la versión del objeto. Esto se hace porque el único código que no puede cambiar, el único atributo que no puede cambiar para un lugar protegido, para un objeto, es el local ID. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio cualquier atributo de mi lugar protegido porque ha variado la geometría o porque ha variado el objeto de la protección, cualquier atributo que se modifique, tendré que modificarlo en mis atributos de aquí, pero es el mismo objeto de la realidad. Entonces yo le mantengo el local ID y lo que hago es aumentar la versión. Es mi mismo objeto, pero es una versión nueva de ese objeto. Es como lo controlamos. Entonces, bueno, ya hemos identificado la geometría y el Inspire ID completo, que es lo que es obligatorio. Ahora vamos a ir a esos atributos que me dice que son voidables, que unos son obligatorios y otros no, y que yo tengo que ver si los tengo, y si no los tengo tendré que decir pues por qué no los tengo, ¿os acordáis? O porque era unknown o unpopulate, o el otro que empezaba por W, que es with no sé qué, bueno, que es porque no lo puedo mostrar por sensibilidad, por lo que sea, que no lo puedo mostrar. Bien, entonces vamos al primero, el legal foundation date. Disculpadme si yo lo leo tal cual, porque no lo hago en inglés, porque yo qué sé, como son atributos así, pues eso, legal foundation date. Bueno, pues esta es la fecha a partir de la cual mi lugar protegido está declarado como protegido, que puede ser diferente a la ley que salió publicada, porque pongamos que sale en el BOE publicada una ley de protección y dice a partir del día siguiente a la publicación en BOE de esta normativa, o como se diga, bueno, pues será el día siguiente será la fecha. Yo tendré por un lado la fecha del documento legal y por otro lado la fecha en la cual es declarada protegida, que puede en muchos casos coincidir pero en otros no. En este caso el legal foundation date es el momento en el que se considera que es protegido. Bueno, pues entonces yo voy a mis datos que yo tengo en mi base de datos o en mi shape, identifico que es el campo date.
Esto es luego lo que vamos a utilizar en GeoVide cuando yo le diga, bueno, pues los atributos que yo tengo aquí en este XSD se corresponden con esto que yo tengo aquí. Diré, el date se corresponde con esto que tienes aquí para que luego me lo metas aquí en un GML. Entonces, bueno, ya hemos identificado que el date sí lo tenemos. Vale, pues es un voidable, pero lo tengo. Y además es que es obligatorio y solamente puede estar una vez. Si lo veis aquí en la multiplicidad, es obligatorio y solamente puede haber uno. Luego, el Legal Foundation Document. Este Legal Foundation Document, que es obligatorio, está compuesto por varios atributos. De los que son obligatorios, porque es un tipo, esto que pone aquí, CEI-Citation, está compuesto por varios atributos. El CEI-Citation al final es todo aquello que utilizamos para definir un nombre, unos datos relacionados con ese nombre, pues la fecha por ejemplo en este caso la fecha de publicación del nombre. ¿Qué es lo que hay obligatorio dentro del CEI-Citation? Bueno, pues lo obligatorio que tenemos, esto habíamos dicho que era el que estaba compuesto, el Inspire ID. Bueno, pues el nombre, bueno, el Legal Foundation Document, el document, está compuesto por varios atributos. Esto, como os digo, en el documento ese de guía técnica lo tenéis también explicado en contexto. Entonces tenemos, obligatorios tenemos el title y el date. Luego hay muchos más, pero bueno, el title y el date. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues tengo que identificar de mi ley el título de la ley y la fecha de la ley. La fecha era el title y la fecha creo que era. Es que no me lo sé de memoria. A ver si lo tenemos por aquí. El Legal Foundation Document. Vale. Tenemos el title y el date. Vale. Vale, entonces lo que vamos a hacer es meter en el title, podemos meter tanto el nombre como una cadena de caracteres que sea la URL donde está la norma publicada. Y en el date meteremos la fecha en la que se publicó esa norma y además tendremos que decir que esa fecha es de tipo publicación, ¿vale? Todo esto está estructurado aquí y lo vamos a ir asignando. Entonces yo voy a mi base de datos o a mi shape y voy a ver si lo tengo. Y entonces, bueno, pues me dice por aquí que es el campo norma. Yo en norma es donde tengo el nombre del Legal Foundation Document. Vale, el siguiente atributo es el Site Designation. El Site Designation habíamos visto que también estaba compuesto por varios atributos, los tenemos aquí abajo, que son el Designation Schema, el Designation y el porcentaje de designación. ¿Qué era esto? Bueno, esto era para que tenemos que identificar mi lugar protegido respecto a qué esquema de designación está protegido. Teníamos que, de esquemas de designación, teníamos Natura 2000, a ver cuáles nos daban, Natura 2000, Ramsar, el IUCM que es el que está más abajo. Vamos a ello. Esto, vale, perfecto, gracias Mónica. Pues nada, tenemos aquí, esta lista nos la da, es una lista controlada, ¿os acordáis? En el modelo de datos tenemos las listas controladas para este campo. Tendríamos que seleccionar en el esquema a qué nos corresponde a nosotros, que esto está establecido que para espacios naturales, en este caso, es este esquema el que tenemos que coger, y luego dentro del IUCM pues tenemos que ver cuál es el designation que tenemos asignado, ¿vale? Que eso lo tendremos que coger de nuestra base de datos. Y luego el porcentaje de designación, que dijimos ayer que siempre es 100%, pero bueno, que también lo tenemos guardado en un campo. Entonces el porcentaje, lo vemos aquí, tenemos que el designation schema lo cogemos de este atributo nuestro, que ahí lo tenemos guardado.
El designation lo tenemos en el site designation y el porcentaje lo tenemos en porcentaje. En este caso estamos viendo que yo tengo todos los atributos ya metidos en mi shape y puedo hacer la asignación. Vosotros os podéis encontrar con que tengáis una base de datos con en cada lado una información y un poco de desbarajuste. Por eso tenéis que hacer esta matching table, porque cogeríais y diríais, bueno, pues es que yo esto lo tengo en este atributo y en este otro y tengo que hacer una concatenación. Pues lo bueno sería que lo que es más rápido es que vosotros os preparéis bien una base de datos con los atributos a partir de esta matching table para que una vez que vayáis a hacer la transformación lo tengáis. Si lo hacéis con GeoVide, si lo hacéis con FME, que es muy potente, a través de vuestra base de datos que esté dispersa podéis ir haciendo con transformadores, convirtiendo al final, creando un shape que tenga ya todos los atributos, una base de datos que ya tenga todos los atributos conforme Inspire, y entonces ya lo tendríais generado ese espacio de trabajo en FME y luego ya simplemente sería, cada vez que tenéis que hacer una transformación, le dais al play para que lo ejecute y tendréis vuestros atributos ya conforme Inspire, y luego ya simplemente sería generar el GML de esos atributos. Pero vamos, que es bueno tener esta matching table porque vais a identificar si hay más de un atributo o si no lo tenéis. El siguiente atributo sería el nombre del lugar protegido. El nombre del lugar protegido, que en este caso es opcional, es si lo tenéis lo rellenáis y si no lo tenéis no lo rellenáis, o si no queréis no lo rellenáis, porque como es opcional, bueno, pues ya está. Dentro del sitename pasa lo mismo que hemos dicho antes con el nombre de la especificación. El sitename es un tipo de dato que es geographical name. El geographical name, al igual que lugares protegidos, es un tema de Inspire, con lo cual hay otra especificación que define qué atributos tiene un geographical name, y hay unos que serán obligatorios y otros que no. Bueno, pues en la guía técnica esta que hicimos, si os vais al site name, están puestos los atributos que tendréis que utilizar y cuáles son obligatorios y cuáles no, y qué significa cada uno, para que no os tengáis que ir a la norma y leeros otra vez otra especificación en inglés con toda esa información que es un poco engorrosa. Entonces, bueno, tendríamos, por ejemplo, pues que tenemos que poner el estado del nombre, la naturaleza del nombre, el idioma en el que está, bueno, pues una serie de información, la pronunciación, el spelling, una serie de atributos que tiene esto un nombre en sí y que tendríamos que rellenar conforme nos dice Inspire, pero como es opcional, pues tampoco es necesario que lo pongamos. Y luego ya por último tendríamos la protección a la que está asignada, que es el Site Protection Classification. Entonces ese lo tenemos guardado en este atributo de mi base de datos, y es al igual que en la designación, que hemos visto que había una lista controlada para el esquema de designación, y las designaciones, esto lo tenemos también en tabla, Mónica, o más abajo, más arriba, a la izquierda. A la izquierda. Están las listas que utilizamos. Es que como lo he bloqueado, espérate. Ahora tienes que quitar el... Sí, espérate. Espérate, lo tengo en View, Free Spanish, vale. Pero aquí no están las... Ah, es que lo he reducido tanto que no se ve. Ahí están las categorías. Estas. Y aquí las categorías de CM. Vale, antes cuando estábamos hablando del, que es que no lo veía, porque como lo había inmovilizado, cuando hemos hablado de las designaciones que hemos dicho que tenemos que coger la IUCM, dentro de este esquema de designación nos dan estos posibles valores. Son los únicos posibles valores que tenemos que podemos asignar. Pero ahora estábamos con el objeto de la protección. Bueno, pues en el objeto de la protección tendremos que coger uno de estos valores, que en el caso nuestro lo tendremos ya metido en el shape, ¿vale?
Entonces se supone que ya hemos hecho el trabajo, tenemos aquí, si vosotros aquí veis, son todos los atributos con todas sus listas controladas y sus definiciones, lo tenéis en esta Matching Table y también lo tenéis traducido en la guía técnica, con lo cual pues podéis utilizar los dos para ayudaros. Ya hemos hecho lo que hemos dicho antes, hemos identificado de mis atributos en mi shape o en mi base de datos, qué atributos son los que tengo que meter para Inspire. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con Geovide. Yo lo que he leído de Geovide es que no podemos instalar todos del mismo Geovide, que tenemos que descargarnos la aplicación cada uno, pero yo no sé si que lo intentemos, porque como no me pide licencia ni nada, a mí no me ha pedido licencia para instalarlo, entonces os he dejado en la práctica un comprimido con Geovide. Y no sé yo si que directamente lo utilicemos ese, yo creo que podremos. ¿Alguien lo ha probado a instalar en varios? Yo es que lo he hecho ya en varios ordenadores y me ha funcionado, así que vamos a utilizar ese. Si no, lo que tendríais que ir a la página de Geovide y descargarlo. Nosotros vamos a utilizar el Geovide Converter, que es el de transformación. También tendríamos el Geovide Map para visualización. Aquí os lo pongo. Geovide Map es el visualizador y con el GeoConverter, bueno, pues podemos transformar de formatos, de sistemas de referencia, porque al final yo lo que voy a hacer es transformar de un formato. Yo tengo esta base de datos o este shape o lo que sea y lo voy a transformar en otro formato que es un GML. Lo que le voy a decir es que me utilice esto para hacer el mapeo, pero al final es una transformación de formatos. Bien, pues estas presentaciones, había algunas que las he cogido de Fernando del Gobierno de Navarra, con lo cual, pues eso, como ya lo tenía él hecho, cogí algunas, las demás es para definición de cómo tenemos que hacerlo. Vamos a instalárnoslo y vamos a empezar, os lo digo. En la carpeta Shape es donde hemos metido los Shape que se supone que nosotros tenemos originales, ¿no? Y que vamos a transformar. En la carpeta XSD está ese fichero de esquema que yo me he bajado desde el portal de Inspire para hacer la transformación, y en GML es donde me tendré el resultado. Ahí ya os he puesto el GML que han generado Emagrama a través de todos estos procesos, para que lo tengáis, porque ahora no creo que nos dé tiempo a hacerlo por completo, pero para que lo tengáis y veáis cómo es el resultado final. A ver, que siga aquí pensando. Entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer? Bueno, pues el Geovide tiene varias pestañas. La primera es la de entrada. En la de entrada le vamos a seleccionar, le vamos a decir, vamos a meter un fichero de entrada, es de tipo formato shape. Y bueno, como os pongo en la presentación, GeoConverter es para hacer transformaciones, y lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a ir paso a paso, pero lo vamos a hacer en lugar de por la presentación aquí, vamos a ir paso a paso seleccionando los ficheros. Entonces, si os fijáis, tenemos en la pestaña de entrada, donde vamos a meter nuestro fichero de entrada original. Con los filtros podríamos ir seleccionando atributos que quisiésemos utilizar, y en la salida, que es lo que el formato que queremos de salida. Entonces vamos a empezar seleccionando en el fichero de entrada, le vamos a decir que es un shape, que lo tenemos aquí, ¿lo veis? Le damos, seleccionamos el shape, doble clic, y entonces nos vamos a ir a donde tengamos la carpeta de prácticas de lugares protegidos, shape, y vamos a seleccionar el de espacios naturales de la península. Le damos a abrir. En la carpeta que os habéis copiado de prácticas LP tenéis una que se llama shape, pues escogéis esa. Aceptar. ¿Estáis todos aquí? ¿Lo has terminado de instalar? Vale, pues seguimos. Entonces vamos a la salida. ¿Qué formato de salida quiero yo? Bueno, pues quiero hacer un GML, pero voy a utilizar un XSD, ¿no? Yo al final lo que quiero es transformar mi shape en un GML.
Y voy a utilizar un XSD que me han dado en Europa para hacerlo. Pues hay un formato que se llama aquí archivo GML más XSD, con XSD, ¿vale? Pues le doy doble clic y aquí es donde tengo que decirle dónde tengo ese XSD que voy a utilizar para hacer el mapeo. Pues me voy a mi carpeta de prácticas de lugares protegidos. A GML XSD. ¿Estáis todos ahí? Vale, bueno, pues seleccionamos el XSD, Protected Sites, ¿vale? Esta es la versión 3.0. ¿El XSD dónde te lo bajabas? Me lo he bajado en la presentación, os lo he puesto en el portal de Inspire. /schemas. Vale, cuando estamos aquí en el portal de Inspire y seleccionáis aquí, en esta pestaña, os aparece esto. Entonces, cuando seleccionáis este enlace donde está el repositorio de esquemas, os aparece esta página, te vas a la carpeta de Protected Sites, o si no te vas directamente a esta URL, que es esto de aquí, y ahí te bajas el esquema, que yo ya os he dejado ahí. Bueno, lo seleccionamos y entonces tarda un poquito en cargar, porque ahora lo que va a hacer es que cada uno de los atributos que yo tengo de Inspire me los va a mostrar aquí. Y entonces yo voy a tener que seleccionar ahora por cada atributo qué atributo de mi shape le corresponde. Os voy a enseñar mientras se carga cómo es el XSD para que veáis el aspecto que tiene. Así en bruto. Lo abro con el Notepad++, por ejemplo, porque como os he dicho, el XML se puede abrir. Sí, lo que pasa es que lo bueno del Notepad++ es que tú le dices que lo quieres que es el lenguaje es XML, claro, y te lo pone en colores, ¿vale? Entonces es más fácil de leer, dentro de que no es fácil de leer. ¿Veis cómo es un XSD? Es un conjunto de etiquetas y dentro de cada etiqueta te está definiendo, por ejemplo, vamos a coger un atributo, el Inspire ID. Ahí está, el Classification, por ejemplo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, si os fijáis, me está definiendo la lista controlada, bueno, la enumeración de los Protected Site Classification. Me está diciendo que hay un elemento dentro de esa lista que se llama Nature Conservation, otro que se llama Archaeological, otro que se llama Cultural. Bueno, pues todos estos valores que nosotros lo veíamos en cajitas en el UML, aquí me lo está definiendo con etiquetas y me dice la ocurrencia, pues si puede ser uno o uno o muchos, los valores de las listas controladas, si es obligatorio o es opcional, todo eso me lo dice en XSD. Yo no tengo por qué tener que entenderlo, no tengo por qué entenderlo porque yo lo que hago es que me lo cargo aquí en una aplicación y mirad, me lo pone en un arbolito, todos los atributos. Ha leído ahora mismo el XSD, eso que os he enseñado en pantalla, y ahora lo único que tengo que hacer yo, lo que tengo que hacer yo es identificar por cada uno de estos atributos que ya hemos visto en la Matching Table antes, cuáles le corresponden a mi shape. Pues vamos a empezar. Pues el identificador Inspire ID lo despliego, tenéis las definiciones aquí, ¿vale? Podéis con los desplegables estos, que son un poco engorrosos a veces. Como os he dicho antes, ¿os acordáis? El Inspire ID está compuesto realmente por 3 atributos que yo tengo que rellenar. Entonces, el Local ID sabemos que es nuestro sitecode. Bueno, pues nos vamos aquí en expresiones, lo abro. ¿Habéis visto dónde le he dado? En el botoncito de al lado de aquí. ¿Vale? En las expresiones estas le digo yo que le voy a asignar, y entonces tengo aquí los atributos de mi shape. Digo, pues le voy a asignar el sitecode, doble clic, aceptar, me dice un check
porque es correcto el tipo de dato que le estoy metiendo, porque cuando le metes comillas raras y cosas, pues te dice, no, esto no lo voy a leer yo. Namespace. Bueno, pues el namespace realmente es una cadena de caracteres que voy a meter en todos igual. Me lo voy a copiar de mi matching table. De mi matching table, yo sé que es todo esto lo que le tiene que añadir a mi... Este es el namespace. Es lo que... Porque el identificador, ¿os acordáis? Os he dicho, está compuesto por el namespace y el local ID. El local ID es el sitecode, el namespace es para todos lo mismo. Lo copio, esta cadena de texto, control C. Es un valor por defecto, que le va a poner a todos el mismo. Entonces me vuelvo a aquí y le pongo comillas simples, comilla, y dentro con el punto, porque lo va a concatenar luego y mi sitecode no tiene un punto antes. Y lo meto. Ya le va a meter a todos. ¿Cómo vais? Porque el último sitecode no se pone porque... El sitecode va dentro del local ID y la cadena de caracteres dentro del namespace. La cadena de caracteres es dentro del namespace y el sitecode va dentro del local ID. ¿Comillas simples? Comillas simples, y dentro le metemos la cadena de caracteres que va a ser fija para todos. Entonces lo que va a hacer es que a cada uno de los objetos que yo tengo en mi shape, su identificador va a estar compuesto por una cadena de caracteres fija y luego por su sitecode. Cuando es un campo no coges de o una expresión, pero si es literal... Vale, sigamos. El Legal Foundation Document sería el siguiente. El Version ID es opcional, en este caso no lo vamos a rellenar. Legal Foundation Date es el siguiente, vale. Pues el Legal Foundation Date es cuando yo he puesto, bueno, lo tenía en la presentación que no me acordaba. Os he puesto en la presentación las asignaciones para que lo podáis ver. A ver. Mirad, os he puesto aquí en la página 18 de la presentación para que lo tengáis, qué atributo le corresponde a cada uno de los elementos que estamos llenando, ¿vale? Este no era ayer, pero bueno. Este está. Vale, entonces vamos a meter la fecha, ¿vale? La fecha, me voy a mi matching table y digo, a ver, ¿yo qué tenía que meter aquí en la fecha? Pues vamos a ver, estamos en el Legal Foundation Date, pues tengo que meter lo que tengo en mi campo Date, ¿no? Bueno, pues me voy a Geovide y le digo que ese campo se corresponde con el Date. Le digo aceptar. Acordaros que en las fechas hay que ponerlo, yo lo tendré que tener en mi base de datos con año, mes y día. ¿Con guiones? Sí. No me acuerdo. Sí, pues con guiones. Viene porque es una norma ISO para cómo hay que establecerlo. Y luego los que tienen tiempo, porque hay date y date time. Eso hay que mirar cuando tengáis un atributo cómo te lo defines, si como date o como date time. Si es como date time, entonces va seguido después con un T y luego 000.00 o algo así. Pero eso lo tenéis también en la guía técnica de lugares protegidos, tenéis los valores para cada atributo, ¿vale? Y en mi presentación de ayer tenéis exactamente explicado esto, en data time, no se lo viene claro, lo que pasa es que no lo conté porque no te daba tiempo. iba a contar Marta ahora. Bueno, entonces ya tenemos el date del Legal Foundation Date, que hemos dicho que es cuando se declara como protegido mi Vamos al Legal Foundation Document, que está compuesto por varios. ¿Os acordáis que os dije que el Legal Foundation Document era de un tipo que tenía varios atributos? Realmente yo los que tengo que rellenar obligatorios son el title y el date. Entonces vamos a ver
¿Cómo lo rellenamos? Me voy a ir al title, que lo tengo abajo. Title, que es de tipo character string. Y entonces yo, según mi matching table, tengo que asignarle el atributo norma. Le asigno el atributo norma. Y ahora me tengo que ir al otro obligatorio, que es el date. ¿Veis que están en negrita los obligatorios? Entonces, en el date le voy a asignar, Mónica, ¿en el date que metíais? En date también. ¿Date también? Sí. ¿Coincide la norma con...? Vale, pues le metemos en este caso... Eso tenemos que revisar. En principio yo creo que lo hemos cogido porque casi todas nos coincidían. Tenemos que ver Si coincide el de la norma, para ya. ver si es un día después o un día antes. Vale, pues en este caso le vamos a meter el date, aceptar. Y bueno, ahora tenemos que decirle qué tipo de date es. Esto es una lista. Y la lista le podemos meter, ¿hay que meterle obligatoriamente la URL del codelist? Vale, pues... vale. El date type, o sea, la fecha tiene 3 posibles valores de tipo de fecha. Y esos 3 posibles valores están en una lista. Esa lista está publicada. Entonces, según me dice Mónica, cuando luego tú chequeas si tu GML es correcto o no es correcto, cuando hay valores de una lista, él va a la URL para comprobar los valores. Entonces tendremos que meter la URL donde está publicada la lista controlada y tendremos que meter el valor de tipo de fecha que hemos puesto. En este caso hay 3 tipos de valores de tipo de fecha: de publicación, de creación y de última revisión, que es revisión. Todos los valores de las listas hay que meterlos en inglés, según están puestos en las listas, que ellos lo llaman como idioma neutro. Todo en inglés, no podemos traducir. Entonces, en este caso, como es la publicación, será tipo publication, ¿vale? Entonces tenemos que poner, os lo he puesto en la presentación, si no recuerdo mal, os he puesto para la fecha el codelist, así que vamos a copiar esta URL con las comillas simples, control C, lo tenéis en la diapositiva 18. Veis que aquí os he puesto que para el title tenéis que poner la norma, el campo norma, para el date, fíjate, ya lo había mirado, tenemos el date. Y vamos a meter luego publication, ¿vale? Entonces vamos a GeoVideo otra vez y le metemos en el codelist, que es la lista que yo voy a utilizar, la URL entre comillas. Y en el codelist value, que es decir, el valor de esa codelist, le vamos a meter entre comillas simples publication, en minúscula y en inglés. El codelist lo cogéis. El value es el publication, entre comillas simples. Valor por defecto. Sí, es porque viene de una lista controlada. Está la fecha, siempre en Inspire, todas las fechas tienes que decir qué tipo de fecha es. Y es entre esos 3 posibles valores. No hay otra opción. Aquí, en este caso, son todas publicaciones. Son todos publicación. La publicación, porque estamos diciendo la fecha del documento. Y la fecha que hemos puesto es la que salió en el BOE o en el de la comunidad autónoma. Entonces es la fecha de publicación de esa norma. Porque estamos ahora mismo con el Legal Foundation Document, que está compuesto de varios atributos. Uno es el title, que ya lo hemos rellenado, y otro es la fecha, que es la fecha de publicación. Entonces le hemos metido la fecha y además que es publication. Entonces ya tendríamos el atributo Legal Foundation Document relleno. Entonces vamos a cerrar esto. Legal Foundation Document ya está relleno, ¿vale? Entonces ahora me voy al site designation. El site designation, si os acordáis, estaba compuesto por 3 atributos, de los cuales obligatorios son el designation y el designation schema value, ¿vale? El designation schema. Si os acordáis, en la matching table hemos visto que de los posibles esquemas que hay,
nosotros para espacios protegidos, los posibles valores veis aquí de Designation Schemas, el que nosotros vamos a coger para espacios naturales es el IUCN, con lo cual tendremos que poner ahora, esto es una lista, entonces tenemos que meter ahora, esto es una lista igual que antes, tenemos que meter la URL de esta lista y luego además tenemos que meter el valor de la lista. Bueno, pues yo os lo he puesto en la presentación, nos vamos a la siguiente página, tenemos que meter esto de aquí, esta URL que veis es Designation Schema Value, ¿vale? Designation Value, vale. Control C. Lo tenéis en la página 19. Vale, Designation Schema Value. Meto aquí que es este, Control V. Espera que no le he puesto comilla bien. Entre comillas le metemos la URL donde está la lista de esquemas. Es la comilla. Sí. La última comilla está mal, meterle comilla simple para que os ponga el tic. Espera, que lo he metido mal. Lo tenéis que meter en el CodeSpace, que no me he dado cuenta. Hay que borrarlo. Sí, cortarlo, lo metéis en el CodeSpace. Siempre hay que meterlo en el CodeSpace. Sí, en el CodeSpace, que es donde dices, es que aquí es donde vamos a meter el valor. Aquí es donde vamos a decirle que el valor es, entre comillas simples, IUCM. Era ese, ¿no? IUCM. El valor es IUCNN. ¿Lo tenéis metido en un campo? Vale, pues me dice Mónica que también lo tienen en el SAPE asignado un campo. En este caso, como todos son IUCN, lo podemos meter nosotros o lo cogemos de un campo si está asignado en un campo. Vale, ya hemos metido, le hemos dicho que vamos a hacer que nuestra designación es según nos dicen en IUCN, que vosotros sabéis lo que es, porque yo no lo sé. Y entonces nos vamos ahora al Designation, porque ese IUCN también tiene una serie de valores. Entonces, ¿qué valores tiene el IUCN? Lo tenemos aquí en nuestra Matching Table. Tiene todos estos posibles valores. Es una lista también, con lo cual tengo que ponerle otra vez la URL donde está esa lista y luego asignarle el campo en el que yo tengo esos valores en mi shape. Entonces me voy al CodeSpace y le voy a poner la URL que os he puesto aquí, ¿vale? Del Designation. Y fijaros, ahora tendré que coger el atributo, tendré que asignarle el site_desi. Entonces, venimos aquí, al CodeSpace del Designation. Le meto entre comillas, que la comilla esta también está mal, cuidado. Le meto la URL y en el Designation, en el valor, le voy a decir el campo mío, que es el site_desi. Site_desi. Aceptar. Ya tengo metido el site designation. En el porcentaje, aunque sea 100% y sea opcional, también tienen un valor. Entonces, voy aquí a mi y me cojo porcentaje. Aquí está. Le asigno el atributo porcentaje. Ya he terminado el site designation. Ya me queda menos. Ya el site name no lo voy a meter. Es opcional y no lo voy a meter porque no nos da tiempo, pero sería otra vez hacer lo mismo, ir por atributos. Voy a meter el último obligatorio, que es el Site Protection Classification, que aquí es el objetivo de la protección, ¿vale? Y en este caso habéis decidido en el grupo de trabajo que sea el mismo valor para todos, que es Nature Conservation, ¿no? Entonces lo ponemos entre comillas simples. Bien, ya habría hecho la asignación de todos mis valores. Ahora acepto. ¿Por qué os habéis reído?
Porque hemos hablado antes. Sí, ya Nos está. hemos dado a aceptar en algún momento. Ah, vale, yo también lo hice. ¿El último no hacía falta con esto entonces? Eso es... No, porque es una enumeración y es una lista que es cerrada y no tiene más opciones. Entonces bueno, pues lo voy a guardar en tipo GML, ¿veis? Y me lo va a guardar donde tengo los shape. Guardar. Vale. Voy a guardar por si acaso el proyecto, guardar los datos del proyecto, lo voy a guardar en el escritorio, práctica, y voy a poner práctica. Y ahora voy a darle a procesar, a ver qué me hace. ¿De producción no se pone nada? ¿En? La producción, en otro. Porque se supone que yo ya lo tenía, no lo tengo que transformar, porque yo ya lo tenía en ETRS89 UTM30. Si yo tuviera mi fichero original en ED50, por ejemplo, sí que puedo poner en otros la proyección, pues que lo tengo en ED50 y lo quiero en ETRS89, y entonces ya me lo transformaría. Procesar. Chan, 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 chan. Bueno, pues vamos a ver si lo tenemos. Me voy a la carpeta de prácticas y tengo que tener mi GML, que me la ha generado ahora. Mira, 5 minutos lo que había dicho. Y lo abrimos con Notepad++. Si no os lo abre con colorines, le decís que en Language, que es XML, para que os ponga colorcitos. Tarda un poquito en traducirlo. Pues tenemos aquí, vamos a ver. Bien, mirad, tenemos el primero de aquí, el Inspire ID. ¿Veis esta etiqueta, no? Tenemos el Inspire ID, empieza aquí y termina aquí. ¿Lo veis? Y en el local ID nos ha metido el sitecode y en el namespace nos ha metido el namespace, ¿lo veis? Eso sería el Inspire ID. El siguiente, Legal Foundation Date. Bueno, pues mirad, me ha metido la fecha que yo tenía en mi campo. Este es de tipo DateTime. Me ha metido la fecha y después la hora, que yo lo tenía en mi base de datos que os le he asignado antes. Legal Foundation Document, ¿veis? Está compuesto desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el title, que me ha metido, ¿veis? El decreto de no sé qué, no sé cuántos, y en la fecha me ha metido que es la que yo tenía en mi base de datos, y además el code list diciendo que es de publicación, ¿vale? Publication. Siguiente, el designation, el site designation, bueno, pues dice que es de tipo IUCN y que es nada, esto lo entenderéis vosotros, y que es 100%. Y el site classification, nature conservation, ¿veis? Eso sería uno de los objetos que está en mi shape aquí definido, que es un protected site, que estaría, ¿veis en las etiquetas verde? Este que acabamos de ver está de aquí aquí definido, con sus coordenadas y con todos sus atributos y su identificador. Pues esto es un GML, que si nosotros tuviésemos que rellenarlo a mano por cada uno de los atributos de mi shape, nos moriríamos. Entonces lo que hacemos es, utilizamos una herramienta que lo que ha hecho ha sido coger nuestra base de datos y a través de un mapeo que yo le he hecho con un fichero XSD, me lo ha convertido a GML. Y esto lo podemos leer, hay muchas aplicaciones como el GeoBideMap, que tú le puedes cargar GMLs y te lo muestra como un shape, con sus superficies y sus atributos y todo. Pues ya está, esto es todo. ¿A que no es tan complicado?